Aquí tenemos un ejemplo de una identificación y evaluación de riesgo dentro de la definición de un sistema APPCC en una empresa que fabrica bolsas de plástico, que luego van a utilizarse para contener alimentos. Aquí tenemos una etapa concreta, que es la etapa dentro del proceso de corte y soldadura. Es una etapa en la cual, pues, a partir de un fil de plástico, pues ese fil se corta a las dimensiones que toque y a la vez que se realiza el corte se produce una soldadura a través de una resistencia térmica que calienta el plástico, este lo funde y entonces se produce la soldadura. Esta sería la etapa del proceso que en este caso estamos analizando. De esta etapa la hemos sacado del diagrama de flujo previamente que se ha realizado de las actividades de la empresa necesarias para fabricar el producto que está poniendo en el mercado. Primer paso, identificar los riesgos. Pues aquí vamos viendo qué riesgos hay presentes en esta etapa: riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos y alérgenos. Pues estos son los riesgos que en este caso hemos identificado. Esto es un ejemplo. No necesariamente todas las empresas que hagan esta actividad van a tener estos riesgos. Puede variar de una empresa, pero aquí tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos riesgos, pues, desde contaminación de insectos, contaminación del polvo del material, contaminación por pelo, de las bolsas que puedan provenir del personal. Bien, aquí tenemos los distintos riesgos que se han identificado. Una vez que tenemos identificados los riesgos, el siguiente paso es la evaluación de los mismos. Y para ello, en este caso, lo que se hace es valorar dos aspectos: la probabilidad de que se produzca ese riesgo y la gravedad de que ese riesgo, si se produce ese riesgo, la gravedad del daño que puede provocar en la persona que consuma el producto. Bueno, pues aquí se da un valor a estos parámetros, lógicamente un valor que nosotros previamente tenemos que haber definido, unos criterios, que los tenéis aquí. Aquí tenéis los criterios que en este caso esta empresa ha definido para valorar la frecuencia o probabilidad de que se dé ese riesgo y para valorar la gravedad del daño que puede provocar ese riesgo en el consumidor final. Esto es un criterio que hemos definido así. No existe una norma estandarizada para aplicar estos criterios. Aquí lo que tenemos que intentar es tener unos criterios que sean razonables y que nos permitan de una manera más o menos objetiva hacer esta valoración. Al final esto no es fácil porque estamos valorando riesgos de naturaleza muy distinta y es difícil tener unos criterios que sean perfectamente válidos para todos esos riesgos. Pero hemos de tenerlo, hemos de tener algún criterio de manera que, pues, cuando nosotros pongamos aquí unos valores, pues podamos justificar el porqué de esos valores. Bueno, pues aquí valoramos la probabilidad de cada uno de esos riesgos y la gravedad del daño que puede darse. Y a partir de ahí definimos la importancia de ese riesgo en esa etapa, que luego va a condicionar la significancia o no de ese riesgo. Pues en este caso, en esta empresa, la importancia se calcula sumando el valor de la probabilidad, frecuencia y la gravedad, y a partir de ahí se consideran significativos aquellos riesgos cuyo valor de la importancia es igual o superior a 5. También es un criterio que ha definido la empresa. A partir de ahí, pues, son esos riesgos los que se consideran significativos. Y en este caso la empresa define medidas preventivas para los riesgos que han salido significativos. Pues, en este caso, el que el producto se pueda contaminar por pelo ha salido significativo.
porque es algo que es relativamente frecuente que se dé y por lo tanto para minimizar ese riesgo vamos a obligar a que las personas que estén en la zona de producción lleven protección de cabeza. Aquí tenemos otro caso de otro riesgo que ha sido significativo. Pues en este caso estamos hablando del riesgo de que se nos pueda contaminar el producto por insectos. Pues en esa empresa vamos a aplicar en la zona de producción pues un plan de control de plagas. También es significativo el que el producto no se nos pueda contaminar por productos químicos utilizados en la lubricación o el engrasado de los elementos de la maquinaria que estamos utilizando para fabricar el producto. Pues aquí lo que vamos a hacer, en este caso la medida preventiva que se ha definido, es establecer una lista de productos utilizados y que en producción solo se puedan utilizar los productos que previamente hayan sido autorizados. Y luego también está el riesgo de alérgenos, que también ha salido significativo, y en este caso, pues la medida preventiva es prohibir la entrada de alimentos a las zonas de producción, porque eso es a través de estos tipos de productos como puede contaminarse nuestro producto por el alérgeno. Bueno, esto es un ejemplo. El que sean estos riesgos u otros, el que le demos más o menos importancia a uno, bueno, en cada empresa tendrá que hacer su análisis. Pero aquí lo que yo quiero que os quede claro es el proceso, que es, tenemos una etapa, identificamos todos los riesgos, los valoramos con unos criterios previamente definidos, que han de ser los más objetivos posibles, vemos cuáles son significativos, también definimos el criterio para establecer la significancia de un riesgo, y para esos que sean significativos aplicamos medidas preventivas, que son las que definimos aquí. Luego en esta parte pues también está el análisis de si son puntos críticos o no, que en concreto en esta empresa a la hora de aplicar el árbol de decisión realmente no hay ningún punto crítico de control, ¿vale? Pues aquí se hacen las respuestas a las preguntas dentro del árbol de decisión y al final se llega a la conclusión de que no hay ningún punto crítico en esta etapa, pero es que en esta empresa realmente no hay ningún punto crítico de control.